La salud democrática de cualquier país se evalúa a partir de el cobro de los impuestos, que son la forma que tiene el Estado para recabar fondos y lograr resolver los asuntos de la nación, lograr igualdad, lograr redistribución. Y la Dirección General de Impuestos Internos es la principal recaudadora del Estado Dominicano. En el último informe que hemos recibido de don Magín Díaz, ingeniero, es que el 73.1% de los ingresos, de las recaudaciones del Estado Dominicano, vienen por la vía de la Dirección General de Impuestos Internos. Tenemos a Magín Díaz con nosotros y le agradecemos que haya aceptado venir a conversar sobre ese desempeño del año 2019, que ha sido además importante porque ha estado marcado por unas acciones penales, acciones judiciales, pocas veces vistas en el pasado de la Dirección General de Impuestos Internos, para que sepamos que no pagar impuestos tiene consecuencias. Muchas gracias, Magín, por aceptar estar con nosotros. Gracias por la invitación. De ese monto de 483.000 millones de pesos en recaudaciones en el año 2019. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay que tener un poco de suerte. Efectivamente ese fue el monto recaudado, 483.000 millones, un poquito más, que fueron 52.000 millones de pesos más que el año anterior, que en el 2018 recaudamos unos 430.000 millones de pesos. Es un aumento importante de la recaudación de 12%, un crecimiento muy por encima del crecimiento de la actividad económica, que creció entre 6 y 7% cuando se toma en cuenta la inflación. Es decir, que estamos creciendo por encima del crecimiento de la actividad económica, y eso yo creo que la principal implicación es que estamos cerrando brechas importantes de evasión. Es un monto con el cual nos sentimos conformes. Es uno de los crecimientos, de hecho es el crecimiento más alto de la recaudación desde la última reforma tributaria. Desde el año 2013, que fue el año en que entró en vigencia la reforma tributaria aprobada en el 2012, en que se subió el ITEVI para algunos bienes, se subieron la mayoría de las tasas de impuestos, y lograr esa tasa de crecimiento sin una reforma tributaria yo creo que es importante. Ya. ¿Esto significa un esfuerzo de la Dirección General de Impuestos Internos internamente en su reestructuración, o una presión adicional a los que tienen que pagar los impuestos para que se reduzca la evasión, que es tradicional? En una ocasión tú dijiste que era como un deporte nacional. Sí, bueno, yo quisiera creer que no es presionando a los que siempre han pagado históricamente. Yo creo que las cifras respaldan que no es así. Hay muchos factores. Yo diría que los principales el año pasado, porque hay que tener un poco de suerte, como ya dije, el precio del oro nos ayudó a que los aportes de la Barrick Gold fueran mayores a lo presupuestado, en más de 1.500 millones de pesos. La mejora de la eficiencia por las medidas administrativas que hemos tomado y la reforma interna de la DGI, y el combate al gran fraude fiscal que había en el país, sobre todo en comprobantes fiscales, en alcoholes, en cigarrillos, en combustible. Es una combinación, pero yo creo que gran parte del aumento de la recaudación viene porque estamos buscando contribuyentes que tenían que pagar y no estaban pagando. ¿Y cómo no estaban pagando? ¿Cuáles son los recursos que se pueden utilizar en una empresa de grandes operaciones, que por ejemplo en combustibles o en el área de alcoholes o en tabaco no paga impuestos? Bueno, podemos escribir un libro, hay muchos mecanismos. Por ejemplo, en cualquier sector, alcoholes, cigarrillo, combustible o cualquier empresa, siempre pueden recurrir al fraude de los comprobantes fiscales. Es decir, se creaba gasto que en realidad nunca se hizo para bajar el pago del ITEVIS y del impuesto sobre la renta. Y yo mismo dije que casi era como si se hubiera creado un mercado paralelo de los comprobantes fraudulentos, como se le llama coloquialmente. Y hemos atacado frontalmente ese fraude. Y por eso hicimos una reforma en la numeración de los comprobantes fiscales, una reforma
de cómo se entregan los comprobantes fiscales a las empresas, para tratar de evitar que asesores mafiosos, vamos a llamarlo así porque no hay otro nombre, se aprovecharan del uso de comprobantes para evadir. Y con eso cualquier empresa podía hacer fraude de impuestos sobre la renta y de ITEVI. Y a eso se adiciona que sectorialmente en rubros como alcoholes, cigarrillos, pues encontramos una evasión muy alta, que se hacía de muchas formas. Magín, ¿se puede medir el efecto psicológico que tienen las acciones judiciales de la Dirección General de Impuestos Internos para aumentar los cobros? O que gente decida, mira, yo voy a regularizar mi situación, no quiero pasar por un tema de una familia que tenga que pasarse las navidades presa, por ejemplo, bajo prisión, 3 o 4 miembros. Bueno, todas las administraciones tributarias, todas en el mundo entero, recurren al sometimientos penales. Sometimientos que siempre son la excepción, porque siempre va a haber en todo momento miles de casos en disputa, que más del 99.5% se van por la vía administrativa, al Tribunal Superior, a recursos de reconsideración. Siempre hay una excepción. Y se resuelven. Bueno, toman tiempo los casos administrativos, pero en algún momento, si no hay un acuerdo, pues habrá un fallo definitivo en los tribunales de manera administrativa. Ahora siempre es una excepción y se ve, por ejemplo, hay casos emblemáticos en Estados Unidos. El deportista más emblemático del béisbol, Pete Rose, fue condenado por evasión fiscal. En España también deportistas han sido investigados, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Entonces, son excepciones, casos extremos que la administración ya no ve otra forma, porque se ha intentado la negociación, se ha intentado la regularización de esos negocios. No es lo que quiere la administración, pero hay unos pocos casos que tienen que irse por esa vía. Y sin duda eso ayuda a aumentar la percepción de riesgo en general, y más contribuyentes que no estaban completamente regularizados, pues van y se regularizan. Ya. Pero en estos casos, cuando hay sometimientos, por ejemplo, la Dirección General de Impuestos Internos, bajo tu dirección, tu administración, han sometido 3 veces más casos que en toda la historia anterior de la DGI por razones de evasión. Eso explica que hay una dirección que está interesada en reducir la evasión. Y se conocen, porque además aquí se habla mucho. Y se sabe quiénes evaden, cómo evaden, cuáles son las características de los negocios que prosperan. Tú mismo has dicho, bueno, aquí hay empresas muy pobres que registran pérdidas con dueños que son muy ricos, que tienen ganancias y cuentas bancarias gruesas, muy gruesas. ¿Cómo se explica eso? Bueno, en el caso de los sometimientos y la cantidad de sometimientos, decidimos seguir una estrategia, dado los altos niveles de evasión que encontramos al año 2016. Hay que recordar que aquí hubo una reforma tributaria en el 2012 que aumentó las tasas de la mayoría de los impuestos. Y ese aumento de tasa contribuyó a que muchos traten o trataron en su momento de evadir o hacer fraude. Y por eso la estrategia en sectores claves, como el sector de alcoholes, o en el caso de los comprobantes fiscales, porque realmente se había generalizado el fraude de los comprobantes. Ahora, aún así, 30 casos para el universo de casos que maneja la DGI es un porcentaje minúsculo. Es siempre la última herramienta que trata de utilizar la administración. Pero esto, estamos claros que la Dirección General de Impuestos Internos no tiene ningún sistema de persecución selectivo, o que no está enfocado en que fulano de tal tiene, porque normalmente de eso se habla. Aquí se comenta con mucha frecuencia que, no, entonces tú tienes una posición crítica con el gobierno, te vamos a mandar a Magín Díaz o a la DGI. No, de ninguna manera hay posibilidad de eso, de que se utilice la administración tributaria para fines de persecución política. Eso no hay cabida. Es una institución profesional, es una institución que tiene su propia carrera administrativa para asegurar que la empleomanía permanezca en el tiempo, muy técnica,
donde no hay forma de que al director de impuestos lo llamen y le den una instrucción para que persiga a alguien con fines políticos. O sea que eso no hay cabida en esta gestión para que eso pase, y no creo que ha pasado en las últimas gestiones tampoco. Ya. Una de las cosas que yo he visto como cuando he asistido a actividades de la DGI, siempre veo gente muy joven a tu alrededor. Es un equipo de profesionales que tienen, qué sé yo, el cobro de los altos contribuyentes, los departamentos nuevos que se han creado, todos son dirigidos por personas muy jóvenes. Bueno, siempre hay que usar una combinación. Sí hay gente joven, algunos de los gerentes, subdirectores vinieron conmigo, algunos fueron mis alumnos, sí. Pero también tenemos el personal con experiencia. Yo siempre creo que hay que utilizar las dos cosas. Ahora, para a veces tú transformar las cosas, hacer cambios radicales, pues tiene que utilizar la gente nueva, gente que venga de otro sitio, vea las cosas de otra manera. Y tratamos, yo entiendo que tenemos un buen equipo tratando de combinar todos los aspectos. Ya. Eso permite que la DGI tenga profesionales en distintas áreas. Tú dices que han creado ¿cuántos departamentos nuevos se han creado en tu dirección? Bueno, van más de 10 departamentos nuevos que no existían, otros se han reformulado. Por ejemplo, hay un departamento nuevo de investigación de fraude. Tenemos un departamento nuevo por la ley de lavado de activos, un departamento para ver los impuestos selectivos, básicamente alcoholes, cigarrillos, combustible, un departamento de fiscalidad internacional para estudiar todo el tema de las multinacionales que tratan de sacar sus beneficios sin pagar impuestos. En el mundo pasa eso. O sea, hay muchas áreas nuevas. Y yo estoy muy orgulloso del personal que hay en DGI, entiendo que es profesional, estamos invirtiendo mucho en capacitarlo, porque hay una parte de la evasión que digamos es mafiosa, pero hay otra que es sofisticada, que se necesita técnicamente tener muchos conocimientos y muy específicos, y hay que entrenar al personal para eso. Para la parte del proyecto de trazabilidad que ustedes establecieron como una manera de convocar a los ciudadanos a que cuando compran un producto puedan detectar si ese producto tiene todas las normas y reglas de cumplimiento fiscal. ¿Cómo va ese proyecto? Bueno, yo creo que va muy bien. Y lo que hay que entender, ¿cuál era el mecanismo para controlar y regular? Unos sellos con un marco legal de hace 50 años, unos sellitos que cualquiera lo podía falsificar. Bueno, no es que ahora va a desaparecer a cero la evasión, eso no creo que pase, no pasa en ninguna parte del mundo, pero por lo menos vamos a usar la herramienta más moderna que haya en el mundo para eso, que es el marcado automatizado, de manera tal que usted puede bajar una aplicación y después que esté con ese marcado inteligente, usted mismo como consumidor puede verificar si esa botella de ron o ese paquete de cigarrillos, si pagó sus impuestos, si está en el mercado legalmente. Entonces es tratar de usar la última tecnología que se está usando ya en muchos países que hay alta evasión, que ya no solo se está usando para alcoholes, cigarrillos, en otros países se está utilizando para productos agropecuarios, por ejemplo. Entonces es tratar de aprovechar la tecnología. Eso significa que cada producto, alcoholes, tabaco, que entre al mercado, sí, va a tener un marcado inteligente. Un marcado, único. Un marcado único que va a tener mecanismos de seguridad, varias capas de seguridad, de manera tal que sea más difícil falsificarlo, que se va a poner en la misma línea de producción. Y el proyecto va bien. Yo entiendo que a fines de febrero, en 1 o 2 meses, ya los productos empezarán a entrar al mercado con el marcado inteligente. He visto la información de una asociación dominico-suiza que existe en República Dominicana, que está muy orgullosa de que sea una empresa suiza la seleccionada para hacer ese trabajo. Bueno, se hizo una licitación internacional, nosotros pasamos esa licitación al PNUD, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para que se hiciera con estándares internacionales, y resultó escogida una de las empresas más grandes y con más experiencia en trazabilidad en el mundo. En el año 2019, ustedes tenían toda la información sobre los niveles de evasión
por renglón, por ejemplo en ITEVI, impuestos sobre la renta. ¿Cómo terminó finalmente el 2019? Bueno, nosotros cuando llegamos a DGI hicimos una estimación oficial, porque no la había desde hacía varios años, porque para hacer una estimación lo más precisa posible se necesitan datos de cuentas nacionales muy detallados del Banco Central. Nos pusimos en contacto con ellos. Obviamente uno puede hacer algunos aproximados, pero queríamos tener una medición oficial siguiendo las metodologías más utilizadas a nivel internacional, e hicimos un corte y medimos la evasión al 2016, y ahí es que nos da bastante alta, tanto en alcoholes, cigarrillos, en impuestos sobre la renta, en ITEVI, porque se mide por impuesto. Entonces, para actualizar eso tenemos que esperar que salgan los nuevos datos de las cuentas nacionales, detallados, y esperamos hacer eso antes de que termine la gestión. Ahora, yo siempre he dicho que la mejor forma de ver cómo va la lucha contra la evasión es cuando comparamos la recaudación con el crecimiento de la actividad económica. Si una economía está creciendo 6-7% y hay un impuesto que está creciendo 15-20%, es porque algo se está haciendo cerrando brechas de evasión. Y cuando uno ve los últimos 3 años en ITEVI, impuestos sobre la renta, en impuestos selectivos, la realidad es que estamos o hemos crecido en general más que el crecimiento de la actividad económica. Por ejemplo, el ITEVI tiene 2 años creciendo 13-14%. Lo mismo que el impuesto sobre la renta, que hubo un año que creció más de 20%, el año pasado casi 10%, y lo mismo con los impuestos selectivos. Yo creo que esa es la forma más rápida de ver cómo va la lucha contra la evasión. Lo que hemos visto es que en el año 2013 el crecimiento de las recaudaciones fue de un 13%, ¿verdad? Del ITEVI, un 12% general. 12% general. Y la economía creció un 5%, es decir, que creció más que el doble la recaudación del crecimiento de la economía. Al crecimiento hay que sumarle un poco la inflación, que fue 2 o 3%, entonces la actividad económica creció nominalmente 7-8% y las recaudaciones 12%. Es decir, que el monto de los 52,000 millones de pesos más cobrado entre el 2018 y el 2019, es decir, cobrado más en el 2019, es después de la parte de inflación, reducida la inflación. No, eso es neto. Es el crecimiento inercial que va a venir por la actividad económica más lo adicional por la lucha contra la evasión. Así yo lo dividiría. Ya. El Foro Económico Mundial, el Foro Económico de Davos, global de Davos, acaba de dar una declaración sobre la única manera de reducir la equidad a nivel mundial en cada uno de los países, y es eliminar tanto como sea posible la evasión fiscal. Para el mundo, en un caso como República Dominicana, en donde hemos tenido evasión fiscal cercana o próxima al 40%, obviamente que hace falta que un país como República Dominicana aumente sus recaudaciones por vía de cumplir con el mandato de la ley. No hay ni siquiera que subir nuevos impuestos, porque el problema es que cuando se suben los impuestos, se suben a los que están cautivos, sí, que son pagadores de impuestos y no hay manera de que lo puedan evadir. ¿Cómo se puede, sin plantearse una reforma fiscal, aumentar los ingresos por la vía de la reducción? Normalmente hay gente que no le da mucho crédito al tema de reducir los impuestos. Dicen, no, se logra un 1%, jamás se llega a un 2% del PIB. ¿Qué se puede hacer, Magín, con eso? Tú que tienes ya la experiencia y haber manejado estas cosas. Estaba antes en la teoría en el Ministerio de Hacienda y ahora estoy en la práctica en la Administración Tributaria. Sí. Mire, bueno, en los últimos 3 años yo creo que se ha crecido de manera importante sin una reforma tributaria. Sí. También, por ejemplo, uno de los más altos crecimientos de la recaudación fue cuando se creó la DGI en el año 1997. Las recaudaciones crecieron mucho sin una reforma tributaria, cerrando brechas de evasión. Y con evasión que en algunos impuestos supera el 40% como el ITEVI, pues hay un margen. De hecho, la evasión en ITEVI en algún momento llegó a estar cerca del 30%, cuando se hizo la reforma de los comprobantes fiscales por ahí.
Luego, con los aumentos de las tasas se ha complicado y bueno, por eso la encontramos un poco más alta. Entonces se puede cerrar, ya una discusión de una reforma va a ser más difícil. Se habla de bajar las tasas, yo creo que puede haber margen, seguro no hay margen para subir las tasas en el país. Ya en casi todos los impuestos estamos más altos que el promedio, por ejemplo, en impuestos sobre la renta, el promedio en América Latina es 25, aquí estamos en 27. En ITEVI el promedio debe ser cerca de 15, aquí estamos en 18. Sí. En alcoholes, cigarrillos y combustible, seguro estamos más altos que el promedio regional. O sea, margen para subir tasa, complicado. Impuesto a las telecomunicaciones está bastante grabada. Por encima del 30. Sí. Tiene ITEVI, tiene un impuesto selectivo, dos impuestos selectivos. Porque hay uno para Indotel. El desarrollo de las telecomunicaciones. Correcto. Entonces, esa sería una discusión. En el mundo las cosas han cambiado en los últimos años, dramáticamente el nivel del debate. No mucha gente hace varios años estaba hablando sobre la desigualdad y ahora es el foco de la discusión en el mundo completo. Y obviamente se mira el sistema tributario a ver qué se puede hacer. Por ejemplo, en Chile se está discutiendo ahora un impuesto a la riqueza, a los más ricos, que también se está discutiendo en el foro económico. Son de las cosas que vamos a tener que sentarnos a discutir, porque hay veces que hay impuestos fáciles de decir en teoría, pero muy difíciles de cobrar en la práctica. Entonces, eso es algo que vamos a tener que ver. Ahora, a nivel mundial hay una tendencia para cerrar la brecha de evasión, por eso fueron creadas muchas instituciones, por ejemplo el GAFI, el Grupo de Acción Financiera, la OECD tiene la iniciativa del Foro Global para tratar de cerrar, dar más acceso a las administraciones tributarias, información para que no se pierda ingreso a través de los paraísos fiscales. Se están haciendo listas negras en esos foros de países, en términos financieros, contribuyen a la evasión a través de de no ser totalmente transparente. O sea, hay una tendencia mundial a la transparencia. Así es. He visto también que en Estados Unidos algunos ricos, muy ricos, como Warren Buffett o como Bill Gates o Jeff Bezos, por ejemplo, están diciendo nosotros queremos que nos cobren más impuestos. Es decir, hay una tendencia en el gobierno de Estados Unidos a reducir los impuestos a los ricos y ellos dicen queremos más. Piketty acaba de decir, yo si me gano tal cosa, yo querría que me pusieran un 90% de los impuestos y los demás con lo otro yo resuelvo. Sí, es decir, esa tendencia, aquí uno no siente que haya el interés o que alguien proponga impuestos a la riqueza en República Dominicana. Sí, de Piketty, que es un profesor, bueno, no sorprende. Lo sorprendente es que alguna de la gente más rica de Estados Unidos lo diga. Y sí. tiene como Buffett, que tiene varios años diciendo. Sí. Eso, sí, uno no lo ve en el país. Ahora yo creo que el mundo va hacia eso. El tema de la desigualdad realmente crea problemas de cohesión social, de injusticia social que hay que abordar. El sistema tributario puede ayudar. Yo mencioné en la actividad que tuve la semana pasada de rendición de cuentas que los impuestos más progresivos del sistema fueron los que más crecieron el año pasado. O sea, estamos haciendo un esfuerzo se aumentó la recaudación del impuesto sobre la renta a las personas físicas, a los profesionales independientes, el impuesto a los dividendos, que es muy progresivo, el impuesto de ganancia de capital. Pero es complicado y ese va a ser el debate en los próximos años, cómo hacerlo, porque hay que tratar de subir los impuestos, pero no hasta el nivel que desincentive la creación de empleo, de nuevas empresas, de la productividad, etc. Y las nuevas formas de negocio, por ejemplo, Internet, las redes sociales, el streaming, todo lo que ha representado en términos de, bueno, Netflix como un servicio que se vende desde el exterior. Sí. Uno no sabe, uno contrata Netflix y paga en dólares, ¿verdad? O no sé, tal vez mencioné el servicio de My Music o Spotify o cualquiera otro, Amazon, que te brinda servicio. Claro, en el caso de Amazon
hay un límite a las compras por internet que es de límite de compra hasta $200. Sí. De ahí hacia arriba tiene que pagar impuestos. Así es. Entonces, ¿cómo la República Dominicana se va a ir adaptando? Hay países que ya lo han hecho, a cobrar impuestos por esos servicios. Sí, estos eran temas que no existían hace 15 años, que ahora son parte del foco de una administración tributaria. Ya hay foros donde las administraciones tributarias dicen cómo hacerlo o intercambian experiencias. O sea, en la medida que el mundo cambió, pues hay que irse adaptando. Todavía en el país estamos a un nivel muy inicial de esos temas, donde lo que se está es analizando, viendo cómo se podría hacer. Yo creo que no estamos muy cerca de hacerlo. Estamos viendo la experiencia de otros países. A algunos países le ha ido muy mal por el mecanismo que escogieron. Otros... El caso de Airbnb, que es el caso de alquiler de habitaciones en casas o apartamentos que se hace contractualmente a través de una página de internet. ¿Cómo se puede resolver eso? Tú decías el jueves pasado, los hoteleros, el sector hotelero está presionando. Claro. Bueno, el que hace las políticas públicas tiene que ver las dos caras de la moneda, ¿verdad? Hay contribuyentes que se benefician, digamos, clientes, porque no están pagando, como si fuera un hotel que sí paga impuestos. Sí. Entonces hay que buscar un balance. Ciertamente los hoteleros sienten que es una competencia desleal y entonces estamos, como yo dije, en la fase inicial, en la fase primaria de ver cómo se hace. Esto es un tema totalmente nuevo para la República Dominicana, que no estaba en el radar hace varios años. A veces se nos hace hasta difícil contactar a esos proveedores. Estamos en ese proceso, los organismos internacionales están tratando de ayudar a los países. O sea, esto es algo que no existía hace 5 años para muchos países. Pero prospera y va muy bien lo de Airbnb en las ciudades, no en los centros turísticos, por ejemplo, como el este del país, en Punta Cana, Bávaro. Ahí puede haber servicio de Airbnb. Sí, lo hay. Lo hay. Lo hay, sí, claro, porque todo el que tiene alguna propiedad, por ejemplo, adentro de Punta Cana, la puede alquilar a través. La puede incluir en... Sí, sí, claro. Entonces, tenemos alguna información de la dimensión del uso de Airbnb para contratar muy aproximado. Todavía son datos muy aproximados. Se puede tener alguna idea, los mismos hoteleros tratan de hacer sus estimados. Yo creo que es un tema a estudiar para el país. Como yo dije, hay países que le ha ido muy mal por el mecanismo que han escogido, otros le está yendo mejor, otros hablan directamente con los proveedores. Entonces nosotros estamos viendo, pero todavía nos falta para llegar ahí un poco. Ya. ¿Tenemos una idea de cuántos suscriptores de Netflix, por ejemplo, hay en República Dominicana? Se puede tener una idea, sí. Pues sí, porque Netflix sabe. Es cuestión de ya cuando se formalice una conversación con ellos, hasta ahora todo ha sido informal, se puede tener una idea. Ellos no tienen oficina en República Dominicana. No tienen. Ya. Pero hay algunos de ellos que sí tienen oficinas ya en República Dominicana. Pueden tener representantes. Representantes. Ya. ¿Y eso es muy difícil para el Estado? Convertirlos en socios y decirle, bueno, necesitamos... A veces es más difícil de lo que la gente piensa, porque muchas veces no tienen realmente por qué dar información, hay temas legales que hay que sobrepasar, hay que ver si hay que hacer algunas normas nuevas, si hay que hacer leyes nuevas. Ya. Hay una cosa que no se ha mencionado, que es el servicio de publicidad que te ofrece Google o que te ofrece cualquier otro de estos grandes medios, redes sociales. La publicidad en República Dominicana paga impuestos desde hace mucho tiempo. Primero fue corto, pero ya eso se ha normalizado. ¿Cómo se le puede cobrar a las redes sociales, a Google, a Facebook, a YouTube, esos servicios de publicidad? Son con los mismos mecanismos de hablar directamente con los proveedores. Ya hay muchos de esos proveedores que tienen áreas especializadas, que están hablando con los países. Primero hay que validar la información, quién es el interlocutor, y en muchos casos tendrá que ser a través de los organismos internacionales que nos ayuden a llegar.
hay países que lo están haciendo en bloque, países obviamente más fuertes. Sí. Entonces nosotros estamos viendo cuáles son las mejores formas. No creo que sea un tema de corto plazo, pero sí es toda una tendencia, que es lo que se llama cómo grabar la economía digital, que hace 10, 15 años no existía en el radar, y ahora está tomando, básicamente domina la discusión. ¿La DGI tiene departamentos que se están formando en estas áreas? Todavía no hemos llegado ahí. Todavía no hemos llegado ahí. Ya tenemos el área de fiscalidad internacional, pero es para ver temas más tradicionales de precio de transferencia, etcétera. Pero en algún momento en el futuro casi todas las administraciones tributarias van a tener sus áreas de economía digital. Ya. Una de las cosas que hemos visto es que la DGI puso énfasis en los últimos 6 meses en la evasión en alcoholes y tabaco, por ejemplo. Esos son los temas que realmente demandan una atención mayor de la DGI, o hay algunas otras áreas, combustible, por ejemplo, en donde la DGI pueda afincar bien, agarrar bien y no permitir la evasión. Sí, yo creo que hemos puesto el foco en combatir el fraude a nivel general en muchos sectores. Un sector fueron los impuestos selectivos, que ahí está alcoholes, cigarrillos e impuestos a los combustibles. Son los 3 grandes impuestos selectivos que hay en el país, y obviamente como recaudan mucho, pues la DGI se enfoca. En el caso de los alcoholes ha habido sometimientos penales por casos grandes de fraude que nosotros mismos pudimos documentar a través de las auditorías que se hicieron a las empresas. O sea, tenemos una serie de pruebas que ya no quedó más remedio. Luego de tanto tiempo de tratar de negociar, no hubo más remedio que pasarlo al Ministerio Público. Pero lo mismo estamos haciendo en otras áreas. Por ejemplo, la recaudación de combustible creció mucho, que es el combate a la evasión, trabajando de manera coordinada con aduanas. Y el otro gran fraude en el país, o uno de los grandes fraudes, es el fraude de los comprobantes, que también la mayoría de los sometimientos de tipo penal es a empresas y asesores o accionistas que se beneficiaron de grandes esquemas de fraude. Eso está en el comercio, en el retail, como lo dicen. Exactamente. Ya. Básicamente, como yo he dicho, prácticamente un mercado secundario de venta de comprobantes. Ahora, los casos que han sido muchos de fraude de comprobantes, como quiera son mínimos comparado a todo aquel que ha venido voluntariamente a regularizar y pagar. Ya. Porque la mayoría prefiere hacer eso. Pero lo que he visto es que la DGI no ha puesto mucho empeño en la divulgación de esos casos. En la medida en que aumenta la divulgación de las sanciones, se reduce la evasión. No, o podría ayudar a reducir la evasión. Yo creo que lo que pasa es que los montos involucrados en el caso de los alcoholes llama tanto la atención que eso mismo se hace la divulgación solo. ¿Cuánto? 9.000 millones de pesos. Claro, 3.000 millones. 9.000 millones, una empresa. Claro. 3.000 millones. Y en los casos de las compañías de telecomunicaciones, que son pocas, y que recaudan además, que aportan o no son pocas en el país, hay muchas. Hay muchas. Sí, hay algunas grandes, pero aquí este es de los países que más empresas de telecomunicaciones debe haber, de cable. De cable. En todo el país. Sí. Entonces ahí, desde que llegamos, firmamos un acuerdo con Indotel de intercambio de información, y muchas de esas empresas que no estaban regularizadas completamente en materia impositiva, pues se han ido regularizando y han ido pagando. Ya, porque ahí también existe la informalidad. Sí, claro, es que hay decenas de empresas de telecomunicaciones de cable operando en casi todo el país. Sí, todo el territorio hay nacional. Provincias que hay varias, ya. No solo una, además de los grandes proveedores. Ya. Y una de las quejas es la competencia desleal. En la gestión del año 2020, que es un año electoral, la DGI va a continuar con los procesos penales con aquellos defraudadores que no se pongan de acuerdo. Es que en la DGI hay años. Este es el año 2020. Sí. No sabemos qué más pasa. O sea, hay un año normal donde la DGI tiene su plan de trabajo. Ya. Independiente de que haya elecciones o no. Es que eso no tiene que ver. O sea, los países siguen funcionando igual, y la institución, el Banco Central, va a tener que seguir funcionando igual. Comprará y venderá bonos en el mercado, hará su política monetaria,
y la DGI seguirá con su administración tributaria, Ya. normalmente. Y los casos, Magín, de empresas que son muy pobres, con dueños que son muy ricos, ¿cómo se han seguido manejando eso? Bueno, tenemos... No pueden someterse a la justicia esas personas. Bueno, la DGI no tiene capacidad de someter a todo el que evade, no hay forma. Entonces uno escoge casos muy grandes de defraudación, porque hacer un caso de defraudación puede tomar hasta años. Llevar un caso hasta la fase de entregarlo al Ministerio Público, puede llevar hasta 2 años un caso grande. Ahora tenemos diferentes estrategias, fiscalizar las empresas, ahora fiscalizamos los accionistas, porque la idea de DGI no es someter penalmente, es tratar de que la empresa regularice, pague y a partir de ahora pues funcione normalmente. Qué bueno. Vamos a hacer la última pausa ya en este diálogo con Magín Díaz para tener algunas informaciones adicionales sobre los planes de DGI para este año 2020 que ya Magín nos ha dicho que no le importa si hay elecciones o no, ¿verdad? Es un año normal. Un año normal. Sigue funcionando, las instituciones del Estado deben seguir funcionando. Y hay que cobrar los impuestos. Sí. En un momento retornamos. Magín Díaz, director general de Impuestos Internos, nos interesa saber, la proyección que ustedes han hecho para el año 2020, ¿supera en recaudaciones lo recaudado en el 2019? Sí, siempre Porque es hemos así. visto que el presupuesto del año 2020 está en los 966 mil millones de pesos. Sí, siempre se pronostica un crecimiento de las recaudaciones. En el caso de la DGI, las recaudaciones pasarían a un valor cercano a los 535 mil millones de pesos y eso debe ser con un 10, un 11% adicional a lo que recaudamos. Es decir, de 483 mil millones a 535 mil millones. Sí. Entonces eso es sumar casi 60 mil millones, un poco más de los 52 mil millones. Correcto, pero yo entiendo que es alcanzable, es un crecimiento por encima de la actividad económica, pero lo hemos hecho desde el 2016. En temas tributarios las cosas toman tiempo. Muchas de las cosas que se vieron en el 2019 porque la pensamos y la pusimos a trabajar desde el 2016. Entonces, con esta inercia que llevamos de altos crecimientos en la recaudación por todas las medidas que se han tomado, yo entiendo que es un monto que es alcanzable. Ya. Y aquellos impuestos que representan poco en términos de los ingresos de DGI, pero que además incluye un personal que tiene que darle seguimiento, uso de tecnología, avisos permanentes. La DGI es la institución del Estado que tiene más avisos mensualmente a todos los ciudadanos. Incluso hay un calendario que es todos los días con información. Sí. ¿Cómo? Bueno, los sistemas tributarios son complejos. O sea, sí hay 3, 4 impuestos que son el 70% de la recaudación. De hecho, impuestos sobre la renta, ITEVI, impuestos selectivos, eso debe ser el 80% de la recaudación y después, bueno, hay una serie de impuestos que están en la legislación que es nuestro deber cobrar. Están los impuestos a los pasajes aéreos, a la tarjeta de turismo, el 17% a los vehículos, el marbete, están los impuestos a los juegos. Hay muchos impuestos, los sistemas tributarios está el impuesto a los intereses, a los dividendos, está el impuesto a los cheques, el 0.15 a las transferencias electrónicas. ¿Ustedes han previsto algún cambio con el tema del 17% a los vehículos? No. No me refiero al impuesto, me refiero al momento de cobrar el impuesto. Porque había la práctica de que ese impuesto se cobra cuando la persona compra el vehículo. Parece ser que se ha establecido que es cuando el vehículo llegue a la compañía concesionaria. Mira, es que hay que conocer un poco la historia. A ver. Existía en el país hace años la comisión cambiaria, que era de 13%. Y creo que en el 2005, 2006, estoy hablando de memoria, había que eliminar ese impuesto porque violaba los acuerdos de libre comercio y los acuerdos con la Organización Mundial del Comercio.
y se decidió cambiar eso por un impuesto ad valorem a los combustibles y un impuesto ad valorem a los vehículos. Y para que en ese momento no hubiera problemas con los organismos del comercio internacional como la OMC, se decidió que fueran impuestos cobrados internamente por la DGI. Y sí, antes lo cobraba la DGA. Sí. Y por eso esos impuestos, desde ese año, que fue o 2005 o 2006, pasaron a ser impuestos de DGI para que a nivel internacional no nos causara un problema con la OMC. Un impuesto interno. Exactamente, ya, pasaron bien. de ser un impuesto cobrado en aduana, esa es la historia. Y se ha mantenido así, y ya el tiempo va pasando y tiene más de 10 años que es la DGI que los cobra. He visto unos abogados que han presentado una instancia para que no se cobre ese impuesto a los concesionarios cuando importan el vehículo. Sí, así es que se ha cobrado en los últimos 10 años, siempre hay... sobre todo, por ejemplo, organismos internacionales como el fondo que dicen eso es mejor cobrarlo. Ellos están impugnando la ley que estableció el cobro de ese impuesto. Sí. Dicen que hay empresas que están cerrando, que no tienen forma de... Dicen que perjudica igualmente a la ciudadanía. Bueno, ellos pueden decir eso, pero no ha habido cambios ni hay planes de hacer cambio ahora. Y esa es la historia de por qué el impuesto se cobra ya después que el bien entró. Desde que entra, se cobra. Es decir, que los vehículos que están en venta, en dealers. Antes se cobraba, lo cobraba la aduana inmediatamente entraba. Sí. Ahora después ya que el vehículo entra. Después que se vende, etcétera. No se cobra en aduana. No se cobra en aduana, sino en la DGI. Y entonces se le permite a la compañía, cuando vende el vehículo, paga el impuesto. Correctamente, así es que funciona. Pero lo que ellos están diciendo es que hay un cambio, que ahora se va a cobrar desde que el vehículo entra. Eso es algo que se ha puesto como una declaración de intención, pero no es algo que está totalmente decidido. Ah, ya. No. Ya, muy bien. Entonces no hay... porque ahora, he visto que ellos fueron a la Suprema Corte de Justicia a presentar un recurso. Pero por ahora no hay ningún cambio. El impuesto, bueno, recauda lo que recauda. Vamos a ver si la aduana pone controles, si siempre va a haber algún tipo de evasión, pero en el corto plazo no hay cambio. Yo creo que los cambios ya tienen que ser fruto de un consenso más amplio en el marco de algún pacto. Ya. Y la DGI no se inmiscuye en asuntos de reformas fiscales, de tocar temas, sino el cumplimiento de lo que está establecido. El cumplimiento de lo que está establecido. Y si hay cambio legal, pues entonces nosotros cambiamos. Ya. Y en términos de normas, ¿hay alguna norma que aún falte en relación con alguna de las leyes? Por ejemplo, el tema de lavado de activos. No, ahí se emitieron casi junto con la ley, inmediatamente salió la ley, salieron las normas que eran responsabilidad nuestra. Creo que salieron 2 o 3 meses después. Y la última norma importante que estaba pendiente, pero en cronograma, salió este mes, que es sobre los comprobantes fiscales electrónicos. Ya. Pero no hay alguna norma ahora importante que tenga que salir en este año. Ya. ¿Y el cumplimiento de la ley de lavado de activos ha facilitado las cosas? ¿La DGI ha tenido la oportunidad de usar el recurso que tiene ya disponible para determinar, porque hay algunos casos en los que se ha incluido el lavado de activos? Se ha incluido porque la ley, y se incluía antes, pero la vieja ley. El gran cambio que hubo es que ahora el fraude tributario, la defraudación, es un delito precedente de lavado de activos, a partir de la entrada en vigencia de esa ley. Es un cambio fuerte de reglas. La DGI tiene múltiples responsabilidades en el marco de esa ley, porque esa ley nos pone como autoridad competente sobre un grupo de sectores, entre los cuales están los dealers de vehículos, los dealers de joyas, las inmobiliarias, los abogados, los notarios, las casas de empeño. Sí. Todos esos son sujetos obligados de la DGI. Que pasa a ser el regulador de esos sectores, digamos, en el marco de la ley de lavado. Es un cambio de regla importante en el país. La DGI creó un área de prevención de lavado, entrenamos más de 300 de nuestros empleados, sobre todo los auditores, en técnicas de lavado de activos, y es un proceso gradual. Mucha gente pensó que con la aprobación de esa ley iba a haber una cacería de brujas, y no es así.
y ningún Estado yo creo que haría eso. El sistema financiero tenía mucho temor con el tema del secreto bancario. Sí. Y parece que eso no ha habido ninguna dificultad. No, ninguna, porque la DGI siempre ha tenido acceso a la información bancaria. Lo que cambió es que antes tenía acceso a través de un juez y ahora puede pedirla directamente a la Superintendencia de Bancos o al sistema financiero. Ya. Pero eso se puso se cambió en la Ley de Mercado de Valores. Ya. También que fue, digamos, fruto de toda la reforma de los organismos internacionales que tienen que ver con el tema del lavado. Yeah. Básicamente se le exigió a los países que para no incluirlo en listas negras de transparencia, pues hicieran ese cambio, y eso tiene 2 años y está funcionando bien y no ha habido ni cacería de brujas, ni problema del sistema financiero, ni nada. En este tema, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha colaborado mucho con la DGI. Así es. La información, cómo fluye y cómo se procesan estos datos, ¿el Departamento del Tesoro ha dado ayuda, ha contribuido con el conocimiento? Ellos, uno de los expertise principales del Tesoro americano es el combate y la investigación de los fraudes tributarios. Yeah. Y ellos ahí nos están ayudando mucho. De hecho, el área de investigación de fraude básicamente fue con la asistencia del Tesoro americano. Y ellos han entrenado el personal en las técnicas de investigación de fraude. También nos están ayudando para mejorar las técnicas de fiscalización en diversos sectores, pero no con temas de intercambio de información bancaria. Lo que sí tenemos ya vigente con Estados Unidos es el FATCA, que es el intercambio de información de todos los residentes americanos que tienen depósitos en el país, que esa información hay que mandarla automáticamente al IRS. Ya, y eso está funcionando. En República Dominicana, sí, que tienen que reportarlo al Departamento del Tesoro. Correctamente, y eso se hace a través de una plataforma especializada que tenemos en DGI. Los bancos suben la información y eso va al IRS. ¿Y las obligaciones fiscales de cada una de esas personas son en República Dominicana o en Estados Unidos? Independientemente de donde sean, si es un ciudadano americano, se manda la información. Ese es el acuerdo, que fue ratificado por el Congreso. ¿Y cuando existe la doble nacionalidad? Como quiera, si son americanos hay que enviar la información. Sí. Ciudadanos dominicanos y americanos igualmente. Si son americanos y tienen depósito, pasar la información. Y el IRS le da seguimiento y eso también está funcionando bien. Entonces, en resumen, la ley de lavado es un cambio de paradigma grande, le dio muchas responsabilidades ahí por el tema del fraude como tributario, como delito precedente, y al hacerlo autoridad competente. Y se ha ido ejecutando, hemos capacitado el personal, estamos capacitando esos sectores. Lo que no ha habido es lo que alguna gente dijo, que iba a haber una cacería de brujas. No. Un Estado bien organizado, pues uno va capacitando, va aplicando gradualmente. Evidentemente se ha utilizado en algunos casos para sometimientos penales, porque también el Ministerio Público ha considerado que lo amerita. Y en el caso de ciudadanos, por ejemplo, que son identificados por Estados Unidos con una ley especial de persecución, la ley Magnitsky, por ejemplo. Sí, la OFAC. Exactamente, esos casos de ciudadanos dominicanos que Estados Unidos dice, hey, estos son lavadores de activos y tienen compromiso con corrupción. ¿Cómo se trata en la DGI estas personas? No, eso es un tema del gobierno americano que pone a algunos ciudadanos en ese tipo de listado, le impide hacer negocios allá, etcétera. Para fines de DGI no hay ninguna... No le pide a DGI ninguna acción. La OFAC no. Ellos se comunican a la unidad de lavado de activos, que es el brazo técnico de aplicación de esa ley, que opera, digamos, es como la secretaría técnica de esa ley, pero para fines de DGI ellos no lo informan. Bien, Magín, muchas gracias. Te agradecemos mucho que haya aceptado venir a esta conversación y darnos estas informaciones sobre los éxitos de la DGI en el año 2019. Yo creo que es importante que se sepa que la DGI tiene la decisión de llevar adelante, incluso ante los tribunales, en los casos en que es necesario, aquellas personas que no han cumplido con sus obligaciones. Pues se trata de un tema de equidad. Se trata de un tema de equidad y nosotros
creo que estamos cumpliendo el deber de rendir cuentas. La información, casi toda la información de DGI, la que podemos publicar, está publicada en la página de DGI, que cada cual haga su análisis. Y es deber de cada funcionario decir la buena noticia, y cuando los datos no sean tan buenos también tenemos que decirlo. Claro, y el negocio lícito. Claro. Si alguien actúa lícitamente y gana, pues no puede ser dañado Claro. por otro que comienza a evadir y entonces gana más. Claro, y por eso yo creo que muchas de las asociaciones, ya sea de las grandes empresas, pero también de las pequeñas, en general apoyan la lucha que se está haciendo contra la evasión. Muchas gracias, Magín, nuestro apoyo a la gestión que estás encabezando, y nos parece que República Dominicana necesita instituciones que cumplan con la ley, independientemente de que al final cuando tú salgas digan, mira, qué malo fuiste, me aplicaste la ley. Pero muchos se quieren regularizar y por desconocimiento no aplicaban la ley. Ojalá que se regularice, sí, y que todos tengamos la oportunidad de cumplir con ese objetivo de que paguemos impuestos y contribuyamos al desarrollo de República Dominicana. Gracias a Magín Díaz, director general de Impuestos Internos, y muchas gracias a ustedes por la compañía.